La ignoraron por su edad y pobreza, y durante mucho tiempo yo misma llegué a creer que eso era normal. Me llamo María Esperanza, tengo 73 años, y durante décadas aprendí a moverme por el mundo sin hacer ruido. No porque no tuviera pensamientos, ni porque me faltaran palabras, sino porque entendí muy pronto que, cuando una mujer envejece y no tiene dinero, su voz empieza a resultar incómoda para los demás. Mi vida nunca fue fácil, pero tampoco fue vacía. Trabajé desde joven en lo que hubiera, limpiando casas, cuidando niños, cosiendo ropa ajena hasta que los dedos se me entumecían. No tuve estudios ni títulos, pero tuve disciplina, constancia y una capacidad enorme para aguantar. Aguanté silencios, miradas por encima del hombro, comentarios que dolían más cuando venían acompañados de una sonrisa falsa. Con los años, ese aguante se volvió costumbre. Vivía en una casa pequeña, humilde, en un barrio donde la gente se conoce de vista pero rara vez se detiene a conversar. Mis días eran tranquilos, casi invisibles. Me levantaba temprano, preparaba café, barría la entrada y me sentaba un rato a ver pasar la mañana. Nadie me apuraba, nadie me esperaba. Y, aunque al principio dolía, terminé convenciéndome de que así debía ser. Todo cambió el día que me invitaron a un evento importante. No era una invitación sincera, se notaba en el tono, en la falta de detalles, en esa frase que lo decía todo sin decir nada: si quiere, puede venir. Dudé mucho antes de aceptar. Sabía que no encajaba entre personas acostumbradas a hablar de dinero, de planes grandes, de cosas que no incluían a alguien como yo. Aún así, algo dentro de mí me empujó a ir. Tal vez era cansancio de esconderme. Tal vez intuición. Me arreglé con cuidado. Elegí mi vestido más decente, sencillo pero limpio. Me miré al espejo y vi a una mujer mayor, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos cansados, pero aún firmes. Suspiré hondo y salí de casa sin saber que ese día iba a marcarme para siempre. Desde que llegué, sentí que no pertenecía. Las conversaciones se detenían apenas al cruzarse conmigo y retomaban su ritmo cuando me alejaba. Me señalaron un asiento al final, lejos del centro, lejos de donde se tomaban las decisiones. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie se interesó por mí. Yo asentía, sonreía por educación y guardaba silencio, como había hecho durante años. Escuché comentarios lanzados al aire, sin cuidado. A cierta edad ya no se espera mucho, dijo alguien. Bueno, al menos vino, respondió otro, seguido de una risa breve. No mencionaron mi nombre, pero no hacía falta. Sentí el golpe igual. Bajé la mirada y apreté las manos sobre el regazo. Durante mucho tiempo, ese habría sido el final. Habría esperado a que terminara todo para volver a casa con el pecho apretado y la cabeza baja. Pero ese día algo fue distinto. Mientras hablaban, empecé a recordar. Recordé madrugadas trabajando sin descanso. Recordé decisiones difíciles que tomé sola. Recordé cómo sostuve a otros cuando nadie me sostuvo a mí. Me di cuenta de que había pasado demasiados años creyendo que mi valor se había ido con la juventud. Los miré uno por uno. Vi seguridad basada en cosas frágiles. Vi desprecio disfrazado de indiferencia. Y, por primera vez, no sentí vergüenza de mí. Sentí una claridad nueva, incómoda, poderosa. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero sin saberlo, ese mismo desprecio estaba despertando algo que llevaba años dormido. Yo todavía no hablé. Todavía no era el momento. Pero supe, con una certeza que me erizó la piel, que ya no iba a callar para siempre. Ese día, sin que ellos lo notaran, empezó todo.
Después de aquella reunión regresé a casa con una sensación difícil de explicar. No era tristeza pura, tampoco enojo. Era algo más profundo, como si una puerta que había permanecido cerrada durante años se hubiera entreabierto. Dejé el bolso sobre la mesa, me quité los zapatos y me senté en la oscuridad sin encender la luz. El silencio me rodeó, pero ya no me resultaba cómodo como antes. Ese silencio estaba lleno de pensamientos que no querían volver a dormirse. Me preparé un té y me acerqué a la ventana. Afuera, la vida seguía su curso, autos pasando, risas lejanas, luces que se encendían en otros departamentos. Pensé en lo fácil que es para el mundo seguir adelante sin notar a quienes se quedan atrás. Yo había sido una de esas personas durante años, caminando despacio, hablando poco, aceptando lo que me tocaba sin discutir. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar aquellas frases dichas con ligereza, esas risas que no se detuvieron a pensar si dolían. Me di cuenta de algo que me sorprendió, lo que más me había herido no fueron las palabras, sino darme cuenta de cuánto tiempo las había permitido. No era la primera vez que me ignoraban. Era solo la primera vez que ya no quería aceptarlo. A la mañana siguiente desperté temprano, como siempre. Hice café, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco. Todo parecía igual, pero yo no lo era. Mientras desayunaba, pensé en mi vida con una claridad nueva. ¿En cuántas veces me callé para no incomodar? ¿En cuántas ocasiones sonreí para que otros se sintieran cómodos? ¿En cuántas veces confundí paciencia con resignación? Salí a hacer mis compras y noté pequeños detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. La forma en que la gente hablaba sin mirarme. La prisa con la que algunos me respondían. Antes eso me hacía sentir pequeña. Ese día solo me hizo pensar. Empecé a preguntarme por qué debía aceptar ese trato como algo normal. En el mercado, una joven me habló con impaciencia, como si yo estuviera estorbando. Antes habría bajado la cabeza. Esta vez levanté la mirada y, con calma, le pedí que me hablara con respeto. No grité, no discutí. Solo hablé claro. La joven se sorprendió, murmuró una disculpa y cambió de tono. Fue un momento breve, casi insignificante, pero para mí fue enorme. Comprendí que decir basta no siempre empieza con un gran discurso. A veces empieza con un gesto pequeño, con una palabra dicha a tiempo. A veces empieza simplemente dejando de aceptar lo que duele. Durante los días siguientes, esa sensación no desapareció. Al contrario, creció. Empecé a notar cuánto me había acostumbrado a ser invisible. Y también empecé a notar que esa invisibilidad no era una condena, sino una costumbre aprendida. Una costumbre que podía romperse. Recibí un mensaje relacionado con aquella reunión. Decían que no había sido su intención ofenderme, que quizá había malinterpretado las cosas. Leí el mensaje varias veces. Antes me habría apresurado a responder, a explicar, a suavizar. Esta vez no lo hice. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque entendí que ya no tenía que justificar cómo me sentía. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero yo empecé a entender algo esencial, mi valor no dependía de que ellos lo reconocieran. Y cuando esa idea se asentó en mí, supe que el verdadero cambio apenas estaba comenzando.
Con el paso de los días empecé a notar algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Ya no caminaba encorvada. No me refiero solo al cuerpo, sino al alma. Durante años avancé por la vida con la sensación de pedir permiso, de ocupar poco espacio, de no molestar. Ahora, sin darme cuenta, mi forma de moverme había cambiado. No era orgullo. Era conciencia. Volví a encontrarme con algunas de las personas de aquella reunión. Fue en un contexto distinto, más casual, pero suficiente para notar el cambio. Sus miradas ya no eran distraídas ni burlonas. Eran cuidadosas. Como si algo hubiera despertado en ellos también, aunque no supieran nombrarlo. Algunos me saludaron con una amabilidad forzada, otros apenas asintieron. Yo respondí con educación, sin exagerar, sin achicarme. Una tarde, una de las mujeres se acercó a mí. Nunca antes me había hablado directamente. María, dijo, quería decirte que quizá, bueno, que a veces no nos damos cuenta de cómo hablamos. La miré con calma. Eso es cierto, respondí. Pero también es cierto que muchas veces sí nos damos cuenta y aún así seguimos. No fue un reproche. Fue una verdad dicha sin dureza. Ella bajó la mirada, incómoda, y asintió. No insistí. Aprendí que no todas las personas necesitan una explicación larga. Algunas solo necesitan enfrentarse a lo que prefieren evitar. Esa conversación me dejó pensando. Durante años creí que mi silencio protegía la armonía. Que hablar iba a romper algo. Ahora entendía que lo que se había roto hacía tiempo era mi relación conmigo misma. Y eso era mucho más grave. Empecé a prestar atención a otras mujeres mayores a mi alrededor. En el autobús, en la fila del banco, en el centro de salud. Todas compartíamos esa misma manera de hacernos pequeñas. Esa costumbre de disculparnos por tardar, por preguntar, por existir. Un día, una de ellas se sentó a mi lado y empezó a hablar sin que yo le preguntara nada. Me contó de su vida, de cómo sentía que ya no tenía lugar en ninguna parte. A veces pienso que ya no importo, me dijo con una sonrisa triste. Sentí un nudo en la garganta porque yo había pensado lo mismo demasiadas veces. Importa, le respondí. Más de lo que creí. Pero nos enseñaron a olvidarlo. Ella me miró sorprendida. No dije nada más. No hacía falta. Comprendí entonces que decir basta no era solo un acto personal. Era también una forma de romper una cadena que pasa de una mujer a otra, de generación en generación. Una cadena hecha de silencios, de resignación, de miedo a incomodar. En mi vida cotidiana seguían ocurriendo situaciones incómodas. Comentarios fuera de lugar, gestos de impaciencia, indiferencia. La diferencia era que ya no los aceptaba como verdades sobre mí. Eran actitudes ajenas, no definiciones. Aprendí a retirarme de lugares donde no había respeto, sin sentir culpa. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero mientras ellos pensaban que mi silencio era debilidad, yo estaba aprendiendo algo nuevo, que callar no siempre es sabiduría, y hablar no siempre es conflicto. A veces, hablar es simplemente justicia. Y esa justicia, poco a poco, empezaba a abrirme el camino hacia algo que nunca creí posible, vivir sin vergüenza.
Hubo un día concreto en el que comprendí que el cambio ya no tenía vuelta atrás. No fue en una reunión ni frente a personas importantes. Fue algo mucho más simple. Estaba sentada en una banca del parque, observando a los niños jugar y a los adultos caminar con prisa, cuando me di cuenta de que ya no me sentía fuera de lugar. Por primera vez en muchos años, no tenía la sensación de estar ocupando un espacio que no me correspondía. Pensé en cómo, durante décadas, había vivido con la idea de que envejecer era ir desapareciendo poco a poco. Primero dejabas de opinar, luego de decidir, después de ser tomada en cuenta. Nadie lo decía en voz alta, pero el mensaje estaba en todas partes. Yo lo había aceptado sin discutirlo, creyendo que así debía ser la vida. Ese día entendí que esa idea no era natural, sino aprendida. Y todo lo aprendido puede desaprenderse. Empecé a repasar mi historia con otros ojos. Recordé momentos en los que tuve razón y aún así me callé. Situaciones en las que permití faltas de respeto por miedo a quedarme sola o a ser vista como problemática. Decisiones que tomé pensando más en la comodidad de otros que en mi propia dignidad. No me reproché nada. Hice lo que pude con lo que sabía entonces. Pero ahora sabía más. Días después volví a coincidir con algunas personas que antes me ignoraban. Esta vez noté algo distinto en su actitud. Ya no hablaban por encima de mí. Ya no hacían comentarios innecesarios. No porque se hubieran vuelto mejores de pronto, sino porque yo ya no me presentaba como alguien dispuesta a tolerarlo todo. Te veo distinta, me dijo una mujer. Más firme. No, respondí. Más honesta conmigo misma. Esa respuesta salió sin pensarlo. Y al decirla, supe que era verdad. En casa, comencé a ordenar cosas que llevaba años guardando. Papeles viejos, fotos, recuerdos de una vida llena de trabajo y sacrificios. Cada objeto era una prueba silenciosa de todo lo que había hecho sin reconocimiento. Me di cuenta de que nunca fui débil. Solo fui invisible para quienes no querían mirar. Me senté a escribir, no para otros, sino para mí. No una carta larga, solo una frase clara, no volver a quedarme en lugares donde tengo que hacerme pequeña para encajar. Esa frase se convirtió en una especie de brújula. Cada vez que dudaba, volvía a ella. Aprendí que decir basta no siempre significa enfrentarse directamente a alguien. A veces significa retirarse con dignidad. A veces significa cambiar de camino. A veces significa quedarse, pero con límites claros. Todas esas formas son válidas cuando nacen del respeto propio. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero yo estaba dejando de ignorarme a mí misma. Y ese fue el cambio más profundo de todos. Porque cuando una persona deja de darse la espalda, el mundo ya no puede tratarla como si no existiera. Ese día no levanté la voz. Levanté la cabeza.
Con el paso de las semanas empecé a notar que mi forma de estar en el mundo ya no dependía de la reacción de los demás. Antes medía cada gesto según cómo sería recibido, como si mi valor estuviera siempre sujeto a aprobación. Ahora no. Ahora actuaba desde un lugar más quieto, más firme. No necesitaba convencer a nadie de nada. Me bastaba con no traicionarme. Me uní a un pequeño grupo comunitario del barrio. Nada especial, solo personas que se reunían a leer, conversar y compartir historias. La primera vez que entré sentí el impulso viejo de sentarme al fondo, de no llamar la atención. Me detuve. Respiré. Elegí una silla al frente. Nadie se molestó. Nadie me juzgó. Me di cuenta de que muchas de las barreras que había sentido durante años existían porque yo misma las había reforzado con el silencio. En ese grupo conocí a mujeres que llevaban historias parecidas a la mía. Algunas habían trabajado toda su vida sin descanso. Otras habían dedicado los mejores años a cuidar de otros. Casi todas compartían la misma sensación, la de haber sido útiles durante mucho tiempo y luego volverse prescindibles. Escucharlas fue como mirarme en distintos espejos. Un día, sin planearlo, hablé. Conté mi historia con palabras simples. Dije que durante años acepté ser ignorada porque pensé que ya no importaba. El salón quedó en silencio, pero no fue un silencio incómodo. Fue un silencio atento, respetuoso. Después, una mujer levantó la mano y dijo: "Yo también me siento así". Esa frase abrió algo. Una a una empezaron a hablar. Historias distintas, heridas parecidas. Me di cuenta de que decir basta no solo me había cambiado a mí. Estaba dando permiso a otras para hacer lo mismo. En la vida diaria seguían apareciendo situaciones que antes me habrían hecho retroceder. Comentarios condescendientes, gestos de impaciencia, miradas que juzgan. La diferencia era que ya no los guardaba como verdades internas. Aprendí a poner límites sin dureza. A decir no sin explicaciones largas. A retirarme sin culpa cuando el respeto no estaba presente. Una tarde me encontré nuevamente con una de las personas que antes me ignoraban. Me habló con una amabilidad distinta, menos automática. Conversamos unos minutos. Nada importante. Pero al despedirnos, me dijo algo que me sorprendió. Te escuché el otro día. Me hiciste pensar. No respondí con orgullo ni con reproche. Solo asentí. Entendí que no necesitaba que todos cambiaran. Bastaba con que yo no volviera a desaparecerme. Empecé a disfrutar de mi tiempo a solas. De caminar sin prisa. De sentarme a observar. De leer en voz alta cuando estaba sola. Ya no sentía la necesidad de llenar el silencio para justificar mi presencia. El silencio, elegido, también puede ser libertad. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero mientras ellos seguían midiendo a las personas por lo que tenían, yo había aprendido algo mucho más valioso. Mi voz no necesitaba permiso para existir. Y cuando una mujer mayor recupera su voz, ya no hay forma de volver atrás.
El verdadero cierre no llegó con una confrontación ni con un reconocimiento público. Llegó en silencio, de la forma más sencilla posible. Una mañana cualquiera, mientras preparaba café en mi cocina, me di cuenta de que ya no esperaba nada de nadie. Y esa ausencia de expectativa fue, curiosamente, una de las sensaciones más liberadoras que había experimentado en mi vida. Durante años viví pendiente de cómo me miraban, de cómo me trataban, de lo que pensaban de mí. Creí que ser aceptada era una necesidad. Que encajar, aunque fuera en un rincón pequeño, era mejor que quedarse fuera. Pero ahora entendía algo que nunca me habían enseñado: no todo lugar merece tu presencia, y no toda mesa merece que te sientes en silencio. Miré mis manos apoyadas sobre la mesa. Manos marcadas por el tiempo, por el trabajo, por el esfuerzo constante. Durante mucho tiempo las vi como una prueba de todo lo que había perdido. Ese día las vi como lo que realmente eran, evidencia de todo lo que había sostenido. Ninguna arruga me quitaba valor. Ninguna carencia me hacía menos. Salí de casa y caminé por el barrio con calma. Saludé a algunas personas, crucé miradas con otras. Ya no buscaba aprobación en sus gestos. Ya no interpretaba cada reacción como un juicio. Mi tranquilidad no dependía de eso. Dependía de saber que no estaba renunciando a mí misma. Pensé en aquella reunión, en el desprecio disfrazado de indiferencia, en la forma en que me sentí sentada al final, pequeña, casi invisible. Ese recuerdo ya no dolía. Se había convertido en un punto de partida, no en una herida abierta. No necesitaba volver allí ni demostrar nada. Lo importante ya había sucedido dentro de mí. Comprendí que decir basta no es un acto único, sino una decisión que se renueva cada día. Decidir no aceptar lo que te lastima. Decidir no callar cuando algo duele. Decidir no encogerte para que otros se sientan cómodos. Esas decisiones, pequeñas pero constantes, construyen una vida distinta. Con el tiempo, empecé a rodearme solo de personas que me trataban con respeto. No por mi edad, no por lástima, sino por quién soy. Y cuando ese respeto no estaba, aprendí a retirarme sin explicaciones largas, sin culpa. La paz también se elige. Una tarde, una mujer joven se me acercó en el centro comunitario. Me dijo que escucharme hablar la había hecho pensar en su propia madre, en cómo a veces la interrumpía sin darse cuenta. Voy a intentar escucharla más, me dijo. Sonreí. No porque me viera reflejada, sino porque entendí que cada gesto cuenta. Que cuando una mujer mayor deja de callar, abre un espacio para que otras también sean escuchadas. Hoy sigo siendo una mujer mayor. Sigo viviendo con sencillez. No me volví rica, ni influyente, ni poderosa. Pero recuperé algo que vale más que todo eso, mi dignidad intacta. Ya no me hago pequeña. Ya no me escondo. Ya no acepto ser ignorada. La ignoraron por mi edad. La ignoraron por mi pobreza. Pero cuando finalmente hablé, no levanté la voz para imponerme. La levanté para existir.